En el proceso penal existen fases, tienen etapas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, lo que es la investigación preliminar, ¿ok? Y tenemos la investigación preparatoria. Y las otras, que está aquí en la intermedia, etc. Muy bien. La etapa de investigación preliminar es una fase del proceso, ¿ah? Es una fase del proceso, ¿ok? En la investigación preliminar, el fiscal tiene un plazo, dependiendo del tipo de investigación que tenga, ¿no? O del tipo de caso, si quieren. Si es un caso simple, tiene un plazo. Si el caso es complejo, aumenta. Si es crimen organizado, hasta 36 meses. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué sirve la investigación preliminar? Para que el fiscal... Ojo, mucho cuidado, ¿eh? Una cosa es la investigación preliminar y otra cosa son las diligencias preliminares. ¿Ok? Las diligencias preliminares son aquellas que se tienen que realizar inmediatamente, de urgencia, a fin de evitar que se pierdan las evidencias. ¿Ok? Eso la tienes que hacer, por ejemplo, en un tema de flagrancia dentro de las 24 horas. ¿Oh? Y en un tema tipo, por ejemplo, el profesor que está caneado, tienes 7 días que te lo han ratificado, ¿no es cierto? Entonces, no confundamos. Una cosa es la investigación preliminar o el plazo de investigación preliminar, que 60 días, 120 días, y etcétera. Y otra cosa son diligencias preliminares. ¿Ok? Diligencias preliminares. En esta etapa de la investigación preliminar, ¿para qué sirve? Sirve para que el fiscal acopie evidencias. ¿Ok? Evidencias. Acá tiene que acopiar evidencias. Yo le digo esto por experiencia. Si el fiscal no logra acopiar evidencias de calidad en su investigación preliminar, aquí en la preparatoria sí llore. No lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque esta es una etapa complementaria. Tan complementaria que en la norma dice que los actos de investigación que hiciste en la preliminar no la puedes repetir acá. ¿Estamos? No la puedes repetir. Entonces, en la etapa preliminar, el fiscal tiene que acopiar evidencias. Para que acopie evidencias el fiscal provincial, con los primeros recaudos, con la primera noticia criminis, o sea, la noticia que viene, que puede ser porque lo vio en la televisión, o porque, por ejemplo, hubo una denuncia de parte, o porque la policía le hizo el informe policial, lo que quieran, llegó la noticia. El profesor, por ejemplo, ¿no? El fiscal está sentado en su despacho y sale el profesor y dice, cierren el Congreso. ¿No es cierto? Tomen la fiscalía. Declaro estado de excepción. En otras palabras, golpe de Estado. La gente dice, oye, pero eso está prohibido, pues por la norma, ¿no es cierto? El golpe de Estado es un delito, porque está violentando el derecho constitucional. Está en flagrancia, ¿sí o no? Para colmo, agarra su carro, como no le ligó, agarra su carro, nadie le hizo caso, ni el chofer le hizo caso, y se quiere largar a la embajada. Lo agarran y lo canean. ¿Ok? Lo canean. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? En esos minutos, irse al lugar de los hechos y ¿qué? Acopiar evidencias. Levantar las cámaras, allanar oficinas para ver documentos, laptops. ¿Para qué? Para copiar evidencias. Estas evidencias le va a servir para su estrategia de investigación. Muy bien, su estrategia de investigación. Entonces, ¿para qué acopias evidencias? ¿Para qué te sirve el acopio de evidencias? Ojo que no estoy hablando de pruebas, ¿ah? Estoy hablando de evidencias. ¿Por qué? Porque en etapa de investigación preliminar, en investigación preparatoria, en etapa intermedia no hay prueba. No existen las pruebas. Existen evidencias, indicios
elementos probatorios. ¿Qué hemos? Llámenlo como quieran, menos prueba. Porque la prueba se actúa en juicio oral. Las evidencias se acopian en base a actos de investigación. Por eso que se dice que los actos de investigación lo dirige el fiscal. Y los actos de prueba lo dirige el juez en el juicio oral. Muy bien. Entonces, ¿para qué el fiscal solicita las evidencias? ¿Para qué? Para que a través de esas evidencias le revelen qué cosa, qué quiere revelar el fiscal. Si es que hay hechos de carácter criminal, delictivo, ilícito, etc. ¿Ok? Hechos. O sea, yo tengo que tener evidencias para que determinar, para que me revelen que efectivamente ese hecho es criminal, es contrario a la ley. Además, tengo que tener evidencias que vinculen ¿a quién? Al presunto autor con los hechos. Ya. Cuando el fiscal acopia evidencias en etapa preliminar es para dos cosas. Tengo que tener evidencias que me demuestren que ese hecho tiene carácter penal. Además tengo que tener evidencias que vinculen al investigado con esos hechos criminales. Evidencias que me revelen. ¿Qué más voy a buscar? Que me revelen que la individualización y la identidad de los presuntos responsables. Me revelen, miren la palabrita, revelen. Yo acopio evidencias para que me revelen. Me revelen que, cómo se llevó a cabo el delito. ¿Cierto? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Ok? Tengo que tener evidencias de todo eso. Hecho criminal. ¿Qué más? ¿Quién lo hizo? Individuación y identidad. Una vez que yo he logrado acopiar esas evidencias que me han logrado, ¿qué cosa? Revelar. Cuando yo he revelado todo, yo tengo evidencias, recién estoy habilitado como fiscal, ¿a qué? A formalizar investigación preparatoria, pues. Porque para iniciar mi acopio de evidencias, ¿qué necesito como fiscal? ¿Qué necesito? ¿Ah? ¿Más prueba? ¿Qué necesito? ¿Sospecha? Sospecha simple. Claro, sospecha simple. Sospecha simple. Yo sospecho que hubo una estafa porque tengo una... Yo sospecho que alguien mató a alguien. Sospecho. Tengo una... que la sospecha es eso. Alucino que algo pasó. Lo que tengo que hacer es buscar evidencias que corroboren mi sospecha, que me revelen mi sospecha. Recuerden algo, una investigación criminal es una investigación científica. ¿Ok? Y una investigación científica empieza por ¿qué cosa? Por plantearnos un problema. ¿Sí o no? Tiene un cadáver el fiscal. Es un problema. Hay un cadáver.
ese problema lo tengo que resolver. Tengo un problema. ¿Qué es lo primero que tiene que hacerse el fiscal cuando tiene un problema? ¿Cómo resolvemos el problema en una investigación científica? Me planteo mi hipótesis. Con las primeras evidencias, me planteo mi hipótesis. Lo mataron para robarle. Es una hipótesis. Lo mataron para robarle. Porque de repente el pesquisa me dice, doctor, ¿sabe qué? Han roto la cerradura de la puerta, han violentado los roperos y se han llevado, pues, han rebuscado y parece que se han llevado acá joyas, dinero. Entonces, por las evidencias que yo tengo, el fiscal dice, muerto, una bala, lo mataron para robarle. ¿Ok? Esa es mi primera hipótesis. Si tengo una hipótesis de mi problema, me tengo que plantear, ¿qué cosa? Variables. ¿Para qué sirven las variables? Para corroborar mi hipótesis. ¿Qué hipótesis? ¿Cuáles son las variables en una investigación criminal? Los actos de investigación. Todos los actos de investigación son variables. Por ejemplo, el pesquisa me dice, esta es la bala. Primera variable del fiscal. Al laboratorio para que le hagan pericia balística. Encontró el arma. Al laboratorio para ver si es que la bala pertenece al ánima de la pistola. Quiero saber. ¿Ha encontrado huellas? A la pericia para ver de quién son las huellas. ¿Hay sangre? Al biólogo. Al muerto, a la necropsia para ver cuánto le dieron, ¿cierto? Todos esos actos de investigación son nuestras variables. ¿Por qué? Porque el resultado de esos actos de investigación nos van a llevar a corroborar nuestra hipótesis. Si corroboramos nuestra hipótesis, ¿vamos a qué cosa? En base a estas variables. Vamos a ir acopiando evidencias para que nos revelen cómo sucedieron los hechos. ¿Quiénes son los que están vinculados a los hechos? Para que nos revelen. Por eso que la Corte Suprema dice, para que el fiscal inicie una investigación preliminar necesita sospecha simple. Para que el fiscal formalice investigación preparatoria necesita sospecha reveladora. Entonces, cuando el fiscal ya tiene acopiado toda la información que le ha revelado cómo pasaron los hechos y quiénes están vinculados a esos hechos, ya reveló el caso. Y paso a formalizar. ¿Y qué significa formalizar? Significa imputar. ¿Ok? Imputo, voy a imputar cargos. ¿Estamos? Voy a imputar cargos. La formalización de la investigación preparatoria, mis queridos colegas, no es otra cosa que el momento en que el fiscal imputa cargos. ¿Y qué significa imputar? Sin número de libros, ¿no es cierto?, de imputación necesaria, imputación objetiva, si quieren seguir a Roxin, la teoría de riesgo, etcétera, ¿no es cierto? Imputar. Imputar, mis queridos colegas, es dime qué he hecho y en calidad de qué lo he hecho. Ese es imputar. Claro. Atribúyeme qué he hecho y en calidad de qué. Lo he hecho en calidad de autor, de coautor, de cómplice primario, de cómplice secundario. Eso es imputar. O sea, todos los libros que ustedes han leído está resumido en esas pequeñas frases. Dime qué he hecho y en calidad de qué lo he hecho. Eso es imputar. Simple. ¿Ok? Y obviamente tienes que tener evidencias de lo que me estás imputando. Porque esas evidencias ya las recabé acá. ¿Ok? Para eso. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve la etapa de investigación preparatoria? Su propio nombre lo dice. Para que las partes se preparen para ir a juicio oral. Se preparen para ir a la audiencia de sobreseimiento, de ser el caso. Porque el fiscal puede acusar o solicitar el sobreseimiento. Para que se preparen
Por eso tiene el nombrecito, pues investigación preparatoria. Lo que ocurre es que el legislador le dice a las partes, en este plazo, en este tiempo que te voy a dar para que tú te prepares, puedes llevar algunos actos de investigación complementarios. Es más, lo que hiciste a nivel preliminar no lo puedes repetir en etapa preparatoria. Ya no se puede. Si ya le tomaste su declaración al agraviado, no lo puedes volver a llamar. Salvo que quieras una nueva información, o sea, ampliar su declaración. Si ya llamaste a este testigo, si vas a llamarlo para que te diga lo mismo, no tiene sentido. ¿Para qué sirven normalmente en una investigación los actos complementarios? Para que el fiscal termine de recabar los resultados de las pericias. Para eso sirve. ¿Ok? Lo mandé a la pericia contable. De repente no tengo más que un informe preliminar del contador. Y necesito la pericia, para eso me sirve. Una pericia balística, para recabar lo que falta. Pero, como le decía, si el fiscal no logró recabar evidencias de calidad, evidencias sólidas durante la fase de investigación preliminar, aquí no lo va a hacer. Acá, aunque llore el fiscal, así le des 10 años, porque aquí está la base, aquí está lo que es la inmediatez con los hechos. Aquí vas a estar en el primero, segundo día, hasta los 60 días, 120 días, 36 meses si quieres en crimen organizado. Aquí ya pasaron 3 años. En casos simples, acá ya pasaron 60 días. Ya los testigos ya no están, ya se fueron. Acá tienes que aprovechar esto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo concluye una investigación preliminar? ¿Cómo concluye una investigación preliminar y cómo concluye una investigación preparatoria? Fíjense ustedes. En la investigación preliminar, al concluir la investigación, ya sea porque se terminó de acopiar las evidencias que quería el fiscal o porque se le venció el plazo, normalmente siempre se le vence el plazo, el fiscal tiene las siguientes posibilidades. O formaliza investigación preparatoria o archiva. No tiene más posibilidades. Profesor, pero también puede ampliar la investigación. Ya pues, ya se supone que amplió, pues. Estamos al final ya, con todas las ampliaciones. ¿Ok? Con todas las ampliaciones, solamente le queda 2. O lo archivo, o formalizo investigación preparatoria. No tiene más el fiscal. Lo archiva por 2 razones. O porque los hechos investigados no constituyen delito, o porque constituyendo delito no acopió evidencias que vinculen al investigado con los hechos. Lo tiene que archivar. Estamos. Por falta de prueba. Muy bien. ¿Cómo concluye la investigación preparatoria? Ya el fiscal no lo puede archivar. Aquí el fiscal lo archiva. Aquí en la investigación preliminar el fiscal tiene el señorío de la investigación. Acá ya no. ¿Por qué? Porque aquí tiene al juez. Acá tiene al juez. En la investigación preparatoria, en la etapa de investigación preparatoria, el fiscal se convierte en una autoridad requiriente. Requiriente. Ya no decide nada el fiscal. Entonces, ¿cómo concluye? Puede concluir o acusa o solicita el sobreseimiento. ¿Quién decide? En ambos casos, el juez. ¿Ok? El juez. Ahí está la diferencia. ¿Cómo termina la preliminar preparatoria? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, doctor. Diga. Hable ahora.
para siempre, antes que el profesor salga y nos fusile a todos. ¿Qué pasa cuando el fiscal se equivoca? Cuando el fiscal se equivoca, Sí. piña pues. Hace una mala investigación y, digamos, hace una mala investigación y hace una mala investigación y se archiva, pues. A pesar que hay ha habido Buenas noches. en el tema, ¿no? A pesar que ha habido elementos que lo involucran. Ya, lo archiva. Mala investigación. Si lo archiva, la parte que se siente agraviada con el archivo puede impugnarlo. Lo que procesalmente se llama en el código elevación de actuados. ¿Para qué? Para que sea revisado por el fiscal superior. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene el fiscal superior cuando se eleva los actuados? Las siguientes. Lo declara fundado, es decir, le dice al fiscal, tiene razón, se archiva, o lo declara infundado. Y le dice, un momentito, señor fiscal, estás equivocado, has hecho una mala investigación, hay elementos suficientes, en consecuencia, lo declaro infundado y ordeno que formalices. O le puede decir nula, por falta de motivación. Si le dice nula, le dice pronúnciate de nuevo. Ojo. Las consecuencias jurídicas son diferentes. La consecuencia jurídica del fiscal superior cuando dice declárese fundada la queja, o sea, tiene razón el quejoso, le ordena que formalice. ¿Okay? O le puede ordenar que lo amplíe para que se lleven a cabo otras diligencias. Tiene que fundamentar por qué y qué diligencias. Y cuál es la motivación, cuál es la razón y el objetivo de esa diligencia. O lo declara nulo. Si le dice nulo es, está bien, has hecho una buena investigación, estoy de acuerdo contigo, no hay nada, pero no lo has fundamentado bien. Entonces motiva lo mejor. O sea, no es cuestión de que el fiscal lo archive y no pasa nada, no. Eleva a segunda instancia, ¿por qué? Porque la Constitución garantiza la doble instancia. ¿Está claro? Otra pregunta. Muy bien. ¿Qué medidas coercitivas puede el fiscal solicitar en etapa preliminar y qué medidas coercitivas puede solicitar el fiscal en etapa preparatoria? En etapa preliminar, con relación a las medidas coercitivas de carácter personal, el fiscal puede solicitar en etapa preliminar al juez las siguientes: detención preliminar. Está de moda porque al profesor lo acaban de canear. ¿Okay? Detención. Impedimento de salida del país. De salida. ¿Y qué medidas coercitivas de carácter real puede solicitar el fiscal en etapa preliminar? Incautación, inmovilización. ¿Está claro? Nada más. ¿Qué medidas coercitivas puede solicitar el fiscal en etapa de investigación preparatoria? De carácter personal. Comparecencia simple. Comparecencia con restricciones. Impedimento de salida del país. ¿Qué más? Arresto domiciliario. Y finalmente prisión preventiva. ¿Ok?
¿Y qué medidas de carácter real en etapa preparatoria puede estar eficaz? Igual, incautaciones, igual, inmovilizaciones, pero además, embargos. Profesor, ¿y por qué no puede embargar en etapa preliminar? Porque no has imputado cargos, pues. No puedes embargar porque no has imputado cargos. ¿Por qué? Si no he imputado cargos, no puedo embargar. Porque el embargo sirve exclusivamente ¿para qué? Para garantizar, ¿qué cosa? El pago de la reparación civil. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? No hay duda, ¿verdad? ¿Está clarito como el agua? Profesor. Profesor, una pregunta. Dilo. Antes que te mande a la Heroes. Habla ahora o calla para siempre. Profesor, disculpe, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí. Una consultita, disculpe. Si usted dice que en esa etapa se puede pedir la incautación, decomiso, puede haber medidas de naturaleza personal como una detención y todo lo demás. Uno de los fundamentos para decretar la detención de una persona es el peligro de fuga, la obstaculización y todo lo demás. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿refugiarte se considera como peligro de fuga o no se considera peligro de fuga? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el vicepresidente, el doctor Alan García, se refugió en la embajada de Uruguay y no lo aceptaron. El señor Ávila Torres se refugió en la embajada de Colombia y sí lo aceptaron. O sea, hay muchos casos, ¿no? Como se les va ahora dentro del Wikileaks, en la embajada de Ecuador en Inglaterra. O sea, ¿eso configura un elemento de fuga? Claro. ¿Asignarse o no sé? Lo que ocurre muy amable, gracias. Una pregunta, gracias. Cuando tú estás procesado o seguido por la justicia, obviamente el hecho de pedir una embajada o un asilo es obviamente un elemento de que te vas a fugar, de que quieres evadir tu responsabilidad, ¿ok? Ese es un elemento. El tema ahí en la Torre fue diferente. Ahí en la Torre pide asilo político en la embajada de Colombia y estuvo 7 años en la embajada de Colombia asilado, vivió en la embajada 7 años, no pudo salir cuando dio el golpe a Odría, porque hubo persecución política. Alan García nadie lo persiguió políticamente, su proceso era una persecución judicial por presuntos hechos delictivos. Ese es otro tema, no confundamos a Víctor Raúl con Alan García, menos con el profesor. Esas son cosas totalmente diferentes, ¿okay? Entonces, el hecho de que alguien pretenda evadir de la justicia, ya sea porque se refugia, ya sea porque se larga, es una de los elementos, digamos, o evidencias del peligro de fuga. Por ahí no hay ningún problema, ¿ok? ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Soy Carolina Flores. ¿Me escucha? Sí, dígame, sí te escucho. Sí, profesor, justamente a raíz de los hechos sucedidos en estos días, hemos visto 2 aspectos que me preocupan un poco. En primer lugar, efectivamente ya hace unas horas el doctor San Martín ha confirmado que uno de los elementos para ratificar la medida de detención preliminar es el hecho de que efectivamente el expresidente golpista se daba la fuga. Por otro lado, ya tenemos otro antecedente de que cuando ingresó a la fiscalía, pretendió ingresar a la fiscalía para capturar a la cuñada, desapareció el video, eliminaron el video de una cámara de seguridad. Mi preocupación es por el hecho de que la fiscalía el día 7 de diciembre no ingresó ni a la media hora ni a la hora, ingresó después de 7-8 horas. La preocupación es de que en ese lapso de tiempo hayan sus secuaces, colaboradores, en fin, hayan borrado la información de esas cámaras de vigilancia, de seguridad, porque ya había un antecedente. Entonces, el tema es ver la oportunidad en que se realicen esas diligencias para poder obtener la prueba necesaria.
no después de las 24 horas que establece la ley, pienso yo. Eso es mi inquietud, básicamente. Por favor, quisiera su participación, su respuesta para poder tener un mejor concepto respecto de lo que ha sucedido. Gracias. Las cosas no es tan simples, pues, ¿no? Este es un problema de crisis institucional. El presidente de la República da un golpe de Estado. Y después el golpe le falla. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no lo siguieron. Porque si las Fuerzas Armadas lo siguen, de seguro que no estaba aquí tampoco con ustedes. ¿Ok? Y la Africana nació menos. Pero en esas horas esto es todo un papeleo. Hay que hablar con el jefe de la Casa Militar, hay que ir donde esté el presidente. Lo más importante es ir a ver la salud física del detenido, independientemente de que haya cometido un delito, independientemente que sea un delincuente. Lo más importante es velar por su integridad física y de su familia, independientemente de quién se trate. O sea, lo más importante es eso. Paralelamente, los equipos de la policía ya estaban yendo a las instituciones públicas, no solamente a Palacio, a las oficinas de la PCM, de Agricultura, de Vivienda. O sea, ha habido todo un despliego de fiscales. Cuando uno habla de 7 horas, parece una eternidad ahora, pero cuando uno está en la cancha, 7 horas pasan así. Le digo yo que paro en operativos todos los fines de semana. O sea, las horas pasan rapidísimo. Entonces, sí se ha logrado, yo estoy seguro que se ha logrado acopiar las evidencias suficientes. Si no hubiese sido así, no le hubiesen dado la prisión preventiva, la detención preliminar. Vamos a ver qué pasa, porque mañana lo ponen a disposición. Hoy día ya presentaron, tengo entendido, ya la prisión preventiva ante el juez. Y el juez debe estar mañana, más tardar, citando para día y hora para la audiencia de prisión preventiva. Ahora sí, doctor. Sí, gracias. Sabe muy bien que él es el presidente, tiene digamos la investidura, ¿no? que le da a la majestad, ¿no? Entonces, en los supuestos hechos que el presidente no hubiera salido del palacio y su situación de salud es complicada, ahí la situación hubiera sido diferente o se hubiera aplicado siempre, que hubieran intervenido la Casa de Gobierno. Bueno, como hombre de derecho nosotros no hablamos de supuestos, hablamos de hechos. No. Los hechos son esos. Pregunta, doctor. Si es que en el supuesto que hubiera estado enfermo, obviamente dio el golpe de Estado y se tiene que intervenir. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque a mí me llamaron a las 3 de la mañana de la Fiscalía para que atienda a una persona X. Entonces me dicen, ¿no? El señor ha atropellado a una persona y está mal, tiene 65 años de edad, ¿no? Y yo le digo, pero obviamente, ¿no? Es un adulto mayor y la prioridad es la salud, pues, ¿no? La salud, ¿no es cierto? Entonces, señora fiscal, usted tiene que autorizar para que el señor pues, lo deriven a un hospital, ¿no? Claro. Para que lo vean. Porque a pesar que él haya sido responsable y hay una investigación, mientras que haya la investigación y el juez no lo haya juzgado, él está con presunción de inocencia, ¿no es cierto? Y como usted dice, la prioridad es la salud como persona humana, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Entonces, no, definitivamente, es lo más importante. El fiscal tiene que priorizar a la investigación la salud, la integridad física. No solamente del detenido, sino de su entorno. Sobre todo cuando hijos menores. Independientemente de que sea el presidente de la República, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un operativo, agarramos un cabecilla y tiene niños, por ejemplo. Y teníamos el problema de que la mujer y él estaban con orden de detención. Y una criatura de 3 años. ¿Dónde deja la criatura? Hay que llevarnos a la criatura, llamar al fiscal de familia para que se haga cargo, porque tenemos que velar. Recuerden el interés del niño, ¿no? Está por encima de todo. O sea, hay que tener mucho cuidado por eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Brevemente, doctor, perdóneme. Justamente eso es algo que se tiene que rescatar. Al momento de la captura, no le dijeron delante de la hija, estás detenido. Le dijeron, cambiaste de camino, cambiaste de ruta, algo así, ¿no? No, que él tuvo que interpretarlo. No estás detenido, estás cañado, le dijeron. Entonces la chica no tenía jerga, entonces así fue. Yo estuve ahí. Obviamente, ¿no? Han tenido, la policía tuvo el cuidado necesario de
de actuar, digamos, con la humanidad necesaria. Y eso es rescatable de nuestra Policía Nacional. Ahora, ¿qué relación existe entre la detención preliminar y la prisión preventiva? Ninguna. Ninguna. ¿Qué les quiero decir? El hecho que el fiscal le solicite la detención preliminar a una persona y el juez le otorgue la detención preliminar, no significa que el fiscal le va a pedir la prisión preventiva. No significa que el fiscal esté obligado a pedir la prisión preventiva. No, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Contrarios censos. El hecho de que el fiscal no solicite la detención preliminar no significa que no solicite tu prisión preventiva. No existe ningún tipo de relación causal entre la detención preliminar y la prisión preventiva. Eso que quede clarísimo. Tal es así, en muchos casos hemos visto que se detiene a personas preliminarmente y luego el fiscal los lleva a juicio en comparecencia. ¿Por qué? Porque durante los 15 días o 10 días o 7 días de detención preliminar, ahí viene el trabajo y la chamba del abogado. Pues. ¿Qué cosas tiene que demostrar? Que no hay riesgo de ¿qué? De fuga o de obstaculización. ¿Ok? Porque fíjense, ¿cuáles son los temas probandum en una prisión preventiva? ¿No? Y esto es fundamental. ¿Cuál es el tema probandum? Prisión preventiva. Si no entienden, por favor, no se hagan problemas. En enero sale mi libro, si pues hay que ser cherry. En enero sale mi libro, La prisión preventiva en el marco del crimen organizado. Ahí está, como pa' bruto, paso por paso. Y es más, está desarrollado a todas las casaciones y todos los plenarios vinculados a la prisión preventiva. O sea, uno por uno. Ya, si no entienden con ese libro, ya pues tienen que irse a vender papas, pues ya no se puede más. No se puede más. ¿Cuáles? Primero, los objetivos de la acción preventiva. 1, que no se lance. O sea, que no se fugue. Que no estorbe. O sea, que no obstaculice. Y que esté presente para la lectura de sentencia. Son 3 los objetivos. Para eso el fiscal pide la prisión preventiva. Para evitar que se fugue, para evitar que me obstaculice mi investigación y mi procedimiento, y para asegurar que esté presente durante el juicio oral y sobre todo para la ejecución de la sentencia. Entonces, la prisión preventiva referente al plazo, tiene que ser un plazo acorde con el proceso. Así como el fiscal hace una pronoxis de pena, ¿no es cierto? Cuando uno hace los elementos materiales o presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿no? La pronoxis de pena mayor de 4 años, tiene que ser una pronoxis de pena, tiene que hacer una pronoxis de plazo, Porque no es de recibo que un fiscal formalice investigación preparatoria, por ejemplo, por 9 meses, y solicite prisión preventiva por 9 meses. O formalice por 18 y solicite prisión preventiva por 18. En otras palabras, el plazo de la prisión preventiva no puede ser el mismo de la formalización. ¿Por qué? Porque la formalización es exclusivamente para la etapa preparatoria. ¿Ok? ¿Sí o no? Porque después de eso viene la acusación. Entonces, el plazo de la investigación de la prisión preventiva es una ecuación matemática. El fiscal tiene que hacerse una pronoxis y va a decir, ¿cuánto me va a demorar mi investigación preparatoria? ¿Cuánto me demora en la preparatoria? Por ejemplo, 10 meses. Ya está. ¿Cuánto se demora el juez en la etapa intermedia?
este juez lo conozco, se demora 2 meses. ¿Cuánto me va a durar el juicio? El caso es complicado, ya. 5 meses. Sumo pues. ¿Cuánto es? 17 meses. Entonces, mi plazo de prisión es 17 meses. Y yo formalizo por 10 meses. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarle al juez, señor juez, por si acaso, esos 10 meses de investigación preparatoria es mi responsabilidad como fiscal. Que me iba a depender. Si yo fallo, entonces yo soy imputable por eso. Pero la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, yo no lo manejo como fiscal. Esos plazos lo manejan ustedes. Y yo lo que estoy haciendo es una pronoxis, por reglas de la experiencia. Porque en este distrito judicial, normalmente, un juez se demora desde el momento que el fiscal acusa para que cite audiencia de control, normalmente en este distrito judicial se demoran 4 meses. Y normalmente en este distrito judicial, desde el momento que se aprueba la acusación y pasa al juez de juicio, para que el juez de juicio me cite audiencia y inicio juicio oral, se demora 2 meses. Y por los hechos que estoy acusando, y por la calidad de imputados, y conociendo a mi juez, que solamente dicta audiencias o cita audiencias una vez por semana, este juicio me va a demorar 10 meses. Porque yo tengo que conocer a mi juez, a mi sistema como fiscal. Entonces, no es de recibo que el fiscal diga, es formalizado por 36 meses y prisión preventiva por 36 meses. Y el juez diga, a ver, ¿cuáles son las diligencias que usted tiene que hacer? Y bla, 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 bla. Si yo fuese juez y un fiscal, yo le preguntaría al juez, ¿cuánto es su plazo? 36 meses. ¿Por cuánto plazo formalizó? 36 meses. O sea, a usted, señor fiscal, no le interesa que este señor esté preso en la etapa intermedia y durante el juicio oral. No le interesa. Porque si usted es formalizado por 36 meses, ¿dónde deja el otro tiempo? ¿Dónde va a estar este procesado? ¿No está imputado? ¿Dónde va a estar el imputado? Libre. Porque a usted no le interesa que esté asegurado en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. Por eso le digo, es una ecuación. Así como haces tu pronoxis de pena, tienes que hacer tu pronoxis de plazo de la prisión preventiva. ¿Ok? Preventiva. Y entonces, ¿qué se debate? ¿Qué es lo que debatimos en la audiencia? Que esto es importante. Temblor, creo. ¿Qué es lo que se debate en la prisión preventiva? Ya ustedes lo saben de memoria, ¿ok? Ya ustedes saben de memoria qué es lo que se debate en la prisión preventiva. Uy, 5 minutos más y nos vamos, ¿ok? ¿Cuáles son los temas probandum? Cada audiencia tiene su tema probandum. Nunca se olviden de eso. Cada audiencia tiene su tema probandum. En la prisión preventiva, ¿qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a probar? El fiscal, obviamente, y la defensa va a contradecir los graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué significa eso? Evidencias. Claro. Es decir, ¿qué evidencias tiene el fiscal de que los hechos son de relevancia penal? ¿Y qué evidencia tiene el fiscal que vinculen a mi patrocinado con esos hechos criminales? Evidencias. Esos son los graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué otro? Peligro de fuga. Y cuando estás en un tema donde los hechos son claros, los abogados tienen que ser inteligentes, tienen que ser estrategas. Si a los hechos están claros y hay evidencias de la participación de mi patrocinado, ¿yo por qué voy a estar gastando saliva en debatirle al fiscal las evidencias, o sea, los graves y fundados de convicción? Yo me tengo que centrar en ¿qué? En demostrarle al juez que no se da el presupuesto de fuga ni el de obstaculización. O sea, no hay peligro procesal. Ahí tengo que decir, tengo que buscar evidencias. Es verdad que está vinculado a hechos criminales,
pero eso no basta para que lo metas en cana. No basta. Tienes que el fiscal demostrarme que hay evidencia de ¿qué? De que hay peligro procesal. Y la chamba del abogado es eso. Demostrarle al juez que independientemente que hay vinculación, que no hay peligro procesal. Porque si no hay peligro procesal, señores, por más que haya evidencias, no pueden ordenar su prisión preventiva. ¿Está claro? Claro, pero hay que tener, pues el tema es la estrategia. Si el primer presupuesto ya está dado, entonces voy a reforzar mi estrategia para demostrar con evidencias de que, por ejemplo, tiene arraigo familiar, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral, ¿no? Y además, no se ha presentado a todas las audiencias. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso de los últimos detenidos por el caso de los asesores en la sombra? ¿Cierto? Le dieron comparecencia. ¿Qué dijo el juez? Oiga, señor fiscal, ¿cómo me va a pedir prisión preventiva si estos señores se han presentado a todas las citaciones que usted le ha hecho, pues? ¿Dónde está el peligro de fuga? ¿Dónde está el peligro de obstaculización? No hay, pues. O sea, no basta porque el hecho sea mediático para que usted me esté pidiendo, pues, me está haciendo perder el tiempo, pues. Es así, pues. ¿Y no le dio? O sea, ¿hay evidencias de que los hechos son de relevancia penal? O sea, criminosos, sí. ¿Hay evidencias de su vinculación? Sí. Pero cuando usted lo citó, una hora antes estaban sentados. ¿Bien? Nunca obstaculizaron. Se presentaron a todas las... Nunca, no hay peligro de fuga, porque han demostrado esa voluntad de colaborar con la justicia. Le hicieron comparecencia. Y desde mi punto de vista, bien dada, por cierto. Bien dada la comparecencia, con restricciones. Porque mire, la diferencia entre la comparecencia, y con esto termino, ya, porque ya también, una horita, las cosas, digamos, las cosas buenas en frasco chico. La diferencia entre comparecencia simple y comparecencia con restricciones es que cuando el juez te da comparecencia con restricciones, es ¿por qué? Porque quedó demostrado que hay graves y fundados elementos de convicción. Pero no hay peligro de... Y cuando te da comparecencia simple es porque no hay nada. Así de simple. Comparecencia simple. Los graves y fundados elementos de convicción son muy débiles. Y tampoco hay... Si no hay graves y fundados elementos de convicción, son débiles o no existe, ya no tiene ni siquiera por qué discutir el peligro procesal, pues porque no hay esas evidencias que te vinculen con los hechos criminales o que los hechos criminales no se hayan realizado. ¿Está claro? Muy bien, ya se pueden ir contentos, han tenido una clase magistral. Una pregunta, ¿cómo define usted el arraigo domiciliario? Luego una pregunta, doctor. Mire, ahí sí que la cosa es complicada. ¿Por qué? Porque ni la Corte Suprema ha podido definir lo que es el arraigo domiciliario. No hay un concepto de lo que debemos entender por arraigo domiciliario, ¿no? En la Real Academia de la Lengua Española sostiene que el domicilio es el lugar donde uno reside, ¿ok? Entonces, el arraigo domiciliario se supone que es aquel donde uno permanece. No significa que sea propietario o inquilino o vive en la casa de su mamá. Porque dice, no tiene arraigo domiciliario porque vive en casa alquilada. No seas payaso, pues eso no significa. Entonces, los arraigos, el arraigo personal, el arraigo familiar, el arraigo laboral y el arraigo domiciliario, tienen que ser analizados en su conjunto también, ¿no? Por ejemplo, dice, no basta ser padre para que digas que tienes arraigo familiar. Porque tiene que haber una relación de dependencia. Entonces, el abogado tiene que demostrar la dependencia. Mire, los jueces casi cuando estamos en temas de arraigos, salvo pues que el investigado de 3, 4 direcciones, entonces, oye, en tu DNI tiene una dirección, en tu declaración, manifestación policial ha hecho otra, y el abogado burro presentaba una declaración jurada que vive en otro sitio. Psst, no tienes arraigo familiar, no tienes domiciliario. Si mal no recuerdo, el TC se pronunció al respecto y dijo de que incluso hasta un vagabundo tiene Claro, domiciliario. exactamente. Pero
Yo recuerdo que en la audiencia de Keiko Fujimori, uno de los elementos importantes que mandó a prisión, la mandó a prisión, fue que ella no tenía arreglo domiciliar porque ella vivía en una casa alquilada. Pues sí, eso fue un abuso del juez. Claro. El hecho que estuviese en una casa alquilada no sirve. ¿Qué mensaje nos da? Entonces, que cualquier persona que esté investigada, y como aquí en el Perú hay muchísima gente que no es propietaria de una casa alquilada. Claro. Entonces, como no tienes una casa, No. esa fue una motivación errada del juez. Gracias. No. Pero vamos también a la fiscalía, ¿no? No, es que el fiscal puede pedir lo que quiera. Recuerda, una autoridad requiriente. Es como el novio, te puede pedir lo que tú quieras, lo que quiera, a ver si tú le das. ¿Sí o no? El juez es el que determina. Claro, tú eres la jueza, dice, ahora no, mañana sí, pero yo te puedo lo que yo quiera, pero ya depende. Igual es el fiscal, es una autoridad requiriente, nada más.